Hermanos, hoy, como bien lo dijo nuestro hermano Giovanni, el texto que nos corresponde el día de hoy es Hebreos y leeremos o estudiaremos en esta mañana los versículos desde el 4 hasta el 7. El texto de hoy nos ilustrará cómo el creyente manifiesta de diferentes maneras la fe. Vimos en la escuela dominical el concepto de la fe. Ahora, el autor de Hebreos quiere ponernos 3 ejemplos de qué es la fe, pero lo quiere hacer en la práctica. El primer ejemplo que él toma lo veremos en el versículo 4 y hace referencia a una familia con 2 hijos, la misma crianza, la explicación de quién es Dios, qué promesa fue dada para la salvación de la humanidad. Estos hermanos sabían de toda esta historia. Pero en el versículo 4, el autor de Hebreos quiere remarcar algo importante. Quiere remarcar la respuesta que da uno de esos hermanos y da de manifiesto qué es la fe. Eso lo veremos el día de hoy. También veremos un segundo ejemplo en donde el autor de Hebreos hace uso o llama como ejemplo a un hombre muy misterioso, uno de los hombres más misteriosos en toda la Escritura, un hombre que no fue diferente a su hermano, fue diferente a toda su genealogía y respondió exponiendo qué es la fe con otro aspecto que iremos a ver. Y por último, el autor de Hebreos llama al ejemplo a otro personaje del antiguo mundo en donde prefirió la sonrisa de Dios, la aprobación de Dios, más que la aprobación de los hombres. Y veremos ahí otro aspecto. Ahora, permítame por favor dirigirme a los niños. En primer lugar, veremos entonces un personaje de la Escritura que todos han oído. Él es Abel. Y el segundo personaje que iremos a ver y a estudiar es Enoc. Y el último personaje en donde veremos cómo el autor de Hebreos nos enseña qué es la fe es Noé. Bien, sin más preámbulo, entremos entonces al sermón. He titulado este sermón 3 manifestaciones cruciales de la fe. 3 manifestaciones cruciales de la fe. La primera es: la fe se manifiesta en nuestra devoción a Dios. La fe se manifiesta en nuestra devoción a Dios. Y lo veremos en el versículo 4. El segundo punto es: la fe se manifiesta en la forma que caminamos con Dios. La fe se manifiesta en la forma que caminamos con Dios. Lo veremos en los versículos 5 y 6. Y por último, veremos: la fe se manifiesta en el valor que le damos a la palabra de Dios. La fe se manifiesta en el valor que le damos a la palabra de Dios y lo veremos en el versículo 7. Les pido entonces, por favor, ubiquen en sus Biblias Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Y el primer punto que vamos a abordar es: la fe se manifiesta en nuestra devoción a Dios. Y veremos entonces cómo el autor de Hebreos quiere enseñar a la iglesia del siglo I y a nosotros qué es la fe. Cómo nos enseña Abel qué es la fe. Leamos Hebreos 11, versículo 4. Dice lo siguiente: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bien, aquí el autor de Hebreos nos cuenta qué sucedió con una familia que tenían dos hijos. Uno se dedicaba a la agricultura, el otro se dedicaba a ser pastor de ovejas. En esto nos comenta o trae a la memoria de todo el auditorio en su momento con este pastor en la iglesia en el siglo I, trae una historia que es conocida por todos, y es que Caín lleva entonces una ofrenda y Abel lleva también su ofrenda. Pero aquí el texto o el autor de Hebreos quiere remarcar algo importante en estas dos ofrendas. Quiere marcar que Abel ofrece un más excelente sacrificio que Caín, un más excelente sacrificio que Caín. Para ver a qué se refiere el autor de Hebreos, les voy a pedir que por favor me acompañen a Génesis, capítulo 4, y veremos los versículos 1 al 5. Allí veremos la historia en cómo se acerca Abel, cómo se acerca Caín, y determina Dios rechazar la ofrenda de Caín y aceptar la de Abel. Permítame leer para ustedes Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, noten la disposición de Abel, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así que, hermanos, aquí podemos ver entonces lo que nos enseña Abel de qué es la fe, la devoción que tiene Abel para su Señor. ¿Qué es lo que hace Abel? ¿Qué es lo que le ofrece Abel a su Señor? Le ofrece en el versículo 4, en Génesis 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y vemos entonces cómo entonces tiene Abel resuelto en su corazón ofrecerle al Señor ¿qué? Lo mejor. Ofrecerle al Señor lo mejor. Y esto muestra de Abel su devoción. Esto muestra de Abel su adoración de corazón hacia el Señor. Así es como entonces Abel nos muestra y nos enseña de que la fe verdadera se ha de demostrar en nuestra devoción a Dios. ¿Y esta devoción cómo se expresa? Cuando damos lo mejor de nosotros a Dios. Ahora, noten ustedes qué pasa con Caín. Con Caín simplemente dice que y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es como si Génesis estuviera diciendo lo siguiente. Estuviera diciendo, y estaba Caín y miró de lo que él estaba cultivando a ver qué le quedaba para ofrecerle al Señor. Mientras que Abel no. Abel miró de lo mejor que había, de los primogénitos, para ofrecerle al Señor. Esto, permítame, hermanos, aterrizarlo con un ejemplo. Es como cuando se nos convoca a la iglesia en el día del Señor y hacemos lo necesario, lo que corresponde para prepararnos en el día del Señor,
para que llegar a la iglesia vitales, para poder entregar lo mejor de nosotros en el día del Señor. Preparamos el día sábado, lo reservamos para descansar y llegar vitales a la iglesia y ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. En contraste, también podemos tener al que dice, bueno, la escuela dominical comienza a las 10, yo que llegue después del himno, 10:15 está bien, o no, yo simplemente voy a llegar al culto principal, pero voy a llegar después de los himnos y después ya me voy. Es la actitud del corazón, es la forma en la que se demuestra esa devoción a Dios, y eso es lo que nos quiere remarcar, que es la fe explicado por Abel y la forma en la que él tenía su relación con Dios. Permítame abrir comillas y mencionar lo que comenta al respecto de este texto el pastor Sinclair Ferguson, haciendo referencia a la manera en la que se relaciona Abel con Dios y cuál es su devoción con Dios, cómo impacta eso, no solamente los domingos, en la relación con los hermanos. Dice el pastor Sinclair Ferguson lo siguiente: la persona de fe se dedica al Señor y desarrolla un instinto de corazón con respecto a todo lo que Él posee y podría hacer. Es decir, pase lo que pase, el Señor será la primera consideración. Y eso será cierto en mi vocación y en mi vida. Será cierto en el estilo de vida que llevo. Será cierto en mis relaciones dentro de mi familia. Será cierto en lo que hago con mis finanzas. Será cierto en la forma en la que paso mi tiempo. Resumiendo, hermanos, en una frase, es como si Abel tuviera una resolución en su corazón donde él dice: el Señor nunca tendrá nada diferente que lo mejor que yo le pueda ofrecer. Eso es, entonces, el ejemplo que trae el autor de Hebreos mediante Abel. Nos quiere enseñar entonces qué es la fe demostrada en nuestra devoción a Dios. Esa es la respuesta de una persona que ha sido alcanzada. Esa es la respuesta que da al Señor. Ahora permítame, por favor, dar un par de aplicaciones de este primer punto. El primero de ellos, vemos a Abel, o vemos al autor de Hebreos recalcando que Abel presenta una más excelente ofrenda que la que presenta Caín. Y vemos, o vimos en este punto, que hace referencia al tipo de devoción que Abel dedicaba a su Señor, darle lo mejor al Señor. Y es así como nosotros en nuestros trabajos también damos lo mejor. Es así como el creyente no requiere que esté el jefe encima de él para que él haga su trabajo, porque el creyente es consciente de que le sirve al Señor y que de su trabajo él dará siempre lo mejor para que así mismo sea visto el Señor. Para ninguno de nosotros es oculto de que en nuestros trabajos siempre detectan el creyente, es que ese es cristiano, es que ese es creyente, y están atentos siempre para una de dos cosas. La primera, miren cómo el creyente se comporta y dice que es cristiano. Lo segundo es para generar en algunas ocasiones entre los mismos impíos ciertas envidias o ciertas dificultades entre la misma relación por su devoción a Dios. Permítame explicarlo. Cuando se le invita a alguna fiesta, el creyente, ¿qué va a decir? Discúlpeme, pero no puedo ir. Bueno, entonces venga, lo invito a algo más tranquilo. El cumpleaños de mi hijo, ¿cuándo es? El domingo. Discúlpeme, no puedo ir. Este tipo de cosas y de devociones a Dios, porque el día del Señor es el domingo, y no aceptar ese tipo de invitaciones
en algunas ocasiones nos generan ese tipo de conflictos. Pero, ¿qué prefiere el creyente? Rendirle su devoción a Dios. En segundo lugar, vemos algo particular. Y es que en el texto también nos hace mención de el trágico fin de Abel. Nos dice que a través de su muerte aún sigue hablando. Eso de inmediato llega en la mente de todos los oyentes, que Caín mató a Abel. Esto generalmente lo podemos ver cuando nuestra devoción, como lo mencionaba anteriormente, genera cierta irritabilidad. Por ejemplo, en nuestros familiares. En el caso de Caín, genera bastante irritabilidad el hecho de ver que la ofrenda de su hermano es recibida y la de él no es recibida. ¿Esto qué hace? Expone la verdadera naturaleza de Caín, el verdadero deseo que hay en su corazón. Simplemente no le interesa nada con el Señor. Como les decía anteriormente, es como si la Escritura estuviera diciendo: venga, voy a mirar qué de lo que yo cultivé, qué de ahí me sobró para darle al Señor. Ese tipo de actitudes se pueden ver cuando cuando Abel hace un mejor y más excelente sacrificio. Así que, hermanos, este tipo de odio es posible que lo podamos sufrir cuando pasen este tipo de situaciones triviales. Para ellos importante, pero para nosotros más importante, estar en el día del Señor, porque ya tenemos la plena conciencia de que el día del Señor es un día especial. No es como cualquier otro día. El día del Señor está el Señor en medio de su pueblo. Está el Señor aquí con nosotros. Él lo prometió y así ha sido siempre. El Señor está aquí con nosotros. En consecuencia, nosotros, los creyentes, muchas veces tendremos que lidiar con este tipo de odios por no aceptar algunas invitaciones. Habiendo remarcado el autor de Hebreos a Abel como referencia y haber remarcado el excelente sacrificio y ofrenda que Abel presentó al Señor, entregándonos a nosotros un concepto de la fe en la vida práctica. Y así que con Abel entonces aprendemos que la fe muestra y demanda que demos lo mejor de nosotros al Señor. Eso muestra nuestra verdadera devoción. Paso seguido, el autor de Hebreos viene con un segundo ejemplo. Como lo comentaba anteriormente, este personaje de las Escrituras es un personaje enigmático, de los más enigmáticos que hay en las Escrituras. Y lo encontraremos en Génesis capítulo 5, pero antes de que vayamos allí, vamos a entrar entonces a nuestro segundo punto. Ya vimos el primer ejemplo que nos coloca el autor de Hebreos con Abel y su devoción a Dios, expresando así qué es la fe. El segundo ejemplo que el autor de Hebreos quiere que consideremos lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, y este segundo punto es: la fe se manifiesta en la forma que caminamos con Dios. La fe se manifiesta en la forma que caminamos con Dios. Hebreos 11, versículos 5 y 6. Leo para ustedes. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es
galardonador de los que le buscan. Aquí es algo importante y algo de remarcar y algo interesante que hace el autor de Hebreos. Él nos trae ejemplos de personas que vivieron en el antiguo mundo. ¿A qué hago referencia con ello? En Génesis 1 encontramos un constante recordatorio. Génesis 1 nos dice que Dios llamó a la existencia, se hizo, y luego Dios dice, es bueno en gran manera. Y viene el día 2. ¿Y el día 2 qué nos dice? El día 2 nos dice, y Dios llamó a la luz y se hizo. Todo lo que Dios dice en cada uno de los días se ejecuta, se hace, y paso seguido el Señor dice, y fue bueno, y fue bueno. Es lo que se repite en el nacimiento de ese nuevo mundo. Pero en Génesis capítulo 5 nos remarca otro recordatorio. Y este recordatorio que nos marca como fin de todo esto es, y Adán vivió tantos años, tuvo hijos e hijas y murió. Después sigue diciendo, y Set tuvo tantos años, tuvo hijos e hijas y murió. Y así sigue, y murió, y murió. Noten ustedes este contraste. En Génesis 1 nos hablan de la creación, de que todo era bueno en gran manera, y al corromperse, y murió, y murió, y murió. En medio de esto, en medio de los dos, aparece este personaje enigmático. Y este personaje enigmático es Enoc. Y se nos dice algo particular de Enoc. Enoc no murió. Eso es particular, pero ¿por qué? Vamos por favor a Génesis capítulo 5, 18, 22, y vamos a mirar qué quiere remarcar el autor de Hebreos al llamar a Enoc como un ejemplo de la fe. ¿Qué nos quiere explicar el autor de Hebreos a través de la vida de Enoc? Génesis capítulo 5, versículos 18 al 22. Génesis capítulo 5, versículos 18 al 22. Leo para ustedes. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué pasó? Y murió. Ahora entra este personaje. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 días. Miren cómo termina. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es la séptima generación después de Adán. En el primero habíamos visto de que hay una discrepancia en la forma de percibir quién es Dios y cómo es Dios entre Abel y Caín. Una diferencia con su hermano radical. Pero aquí estamos viendo algo diferente. Aquí estamos viendo a Enoc. Él es totalmente diferente a toda su genealogía. Por una situación en particular. Dice la escritura en Génesis que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Al punto al que quiere ir el autor de Hebreos no es tanto para que ahondemos en cuál es el misterio guardado en por qué Enoc no murió. Ese no es el punto. El punto al que quiere llegar el autor de Hebreos es qué me enseña Enoc de la fe. Y lo que quiere enseñar Enoc de la fe es que él hizo algo particular y algo que remarca la escritura en Génesis 5. Y es que Enoc caminó con Dios. Es lo que dice la escritura. Y Enoc caminó con Dios. Ahora, hay algo
para que prestemos atención en ello. Cuando vimos a Abel y la historia de Abel, ¿alguno de nosotros vio que en Génesis se menciona la palabra fe para Abel, haciendo referencia a Abel? ¿O vimos en la historia de Enoc de que Enoc tenía fe y por eso entonces caminaba con Dios? ¿Estaba esa palabra en Génesis? La pregunta es entonces, ¿por qué el autor de Hebreos quiere decir o quiere llamar como ejemplo de fe a Abel y también a Enoc si en ninguna parte del texto dice de que estaba la fe ahí? Sigamos entonces leyendo para que vean ustedes la lógica que aplica el autor de Hebreos, teniendo presente algo muy importante, que el autor de Hebreos es un escritor inspirado y que finalmente es el autor entonces de Hebreos, vendría a ser el Espíritu Santo. Así que el Señor dice a través de toda su escritura, en este punto, en Hebreos, dice lo siguiente. Noten ustedes que en Génesis dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hasta ahí. Eso mismo, ¿cómo lo explica Hebreos? Hebreos dice lo siguiente, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que es el mismo Espíritu Santo explicándonos qué estaba pasando en el corazón de Enoc. Enoc caminaba con Dios y Enoc agradó a Dios. Y así entonces tiene sentido el que involucre la fe con estos ejemplos. ¿Por qué razón? La primera, noten ustedes que Abel y Enoc tienen algo en común. Y es que cuando vimos a Abel, sus ofrendas que fueron a Dios fueron agradables a Dios. Y aquí Hebreos, ¿qué nos dice de Enoc? Nos dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y para agradar a Dios, según el autor de Hebreos, el Señor mismo que inspira al autor de Hebreos, ¿qué se debe tener? Siguiente versículo. Vamos a leer, por favor, Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Leo para ustedes. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En este punto, que el autor de Hebreos deja para el versículo 6, quiere remarcar lo siguiente: la única forma en la que Abel y en la que Enoc fue agradable a Dios es porque tenían fe. No había otra forma. Por eso él en el del versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, permítame abrir comillas, dice el pastor Sinclair Ferguson, dice lo siguiente: así que la palabra que está en común es que tanto Abel como Enoc agradaron a Dios, y no hay otra manera de agradarle que por la fe. Es así, hermanos, que debemos mirar entonces que la forma en la que el autor de Hebreos quiere que se perciba este ejemplo es que quiere que sus oyentes entiendan que la fe se manifiesta en nuestra forma de caminar con Dios. Permítame seguir leyendo el versículo 6 para que miremos algo adicional que el autor de Hebreos nos anota del hecho de que sin fe es imposible agradar a Dios. Vean esta particularidad que ciertamente muy clara la tenía Abel y Enoc, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lamentablemente este punto muchas veces ha sido mal interpretado. Esto es como cuando lo dan a entender como si fuera Dios, entonces el genio de la lámpara, yo estoy con él y él me recompensa. Eso no es el espíritu del texto. Lo que el texto nos quiere enseñar
es lo siguiente, y permítame darle un ejemplo para que usted lo pueda percibir. Primero dice que la fe cree que Dios existe, es el primer componente. Y el segundo, que Dios es galardonador de los que le buscan. No estaría bien que consideremos que el autor de Hebreos está diciendo que yo debo buscar a Dios para que el Señor me conceda todo lo que haya en mi corazón, o todo lo que yo quiera, y ese es mi premio. El ejemplo que nos coloca con Enoc, en ninguna parte se está haciendo referencia a que Enoc tenía algo para pedirle a Dios, y asimismo entonces él consideraba caminar con Dios. Es como esto, hermanos, es como cuando usted tiene un buen amigo y usted camina con su amigo, o cuando usted camina con su esposa. Salen a caminar juntos y cuentan cosas de sus luchas, de sus cargas, de sus proyectos, de sus aspiraciones, y le abre su corazón a esa otra persona y van caminando juntos. Muchos de ustedes quizás han tenido esta experiencia de tener un buen amigo con el quien caminar, su cónyuge con quien caminar y contar muchas cosas y abrir su corazón. ¿Cuál es, hermanos, el galardón que puede tener una persona que disfruta de esa amistad? ¿Cuál es el premio? ¿Qué es lo que recibe? El premio, el galardón es eso, es la otra persona. El hecho de disfrutar, de caminar con su esposa y hablar con ella, abrir su corazón, ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el galardón? Es ella, es hablar con ella, es el tener ese amigo también con el que usted puede hablar y caminar. Ese es el galardón, y lo mismo sucede con el Señor. Ahora, con este ejemplo, veamos lo que dice entonces en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pregunta: si caminamos con Dios, ¿cuál es entonces nuestro galardón? ¿Cuál es entonces ese premio? Él mismo es nuestro premio, Él mismo es nuestro galardón. Por eso es que el texto nunca enfoca a que Él sea como el genio de la lámpara al que yo le pido lo que yo quiera y ese es mi galardón, el pedirle lo que yo quiera. El galardón es Él mismo. Bien, hermanos, quisiera traer a memoria de todos ustedes una pregunta que yo sé que ya la hemos planteado muchas veces, pero esta pregunta, su respuesta nos va a llevar a que podamos comprender cuál es entonces el fin del hombre. El Catecismo Menor de Westminster, en la primera pregunta, nos dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo que hacía Enoc, caminar con Dios y gozar de Él todos los días. Ese era su premio, ese era su galardón, el privilegio de caminar con Dios. Ese es nuestro privilegio, el privilegio de caminar con Dios. Es así, hermanos, como de la misma forma en la que nosotros podemos acercarnos, no igual, pero sí nos acerca el ejemplo de cuando tenemos un amigo y caminamos con él para abrir nuestro corazón porque le tenemos mucha confianza, o nuestra esposa, y hay un ambiente de confianza en donde abro mi corazón. Es la misma forma en la que caminamos entonces con Dios. Y esto es la manera en la que el autor de Hebreos quiere entregarnos entonces este segundo concepto de qué es la fe. Así las cosas, entonces la fe va a impactar entonces nuestra forma de caminar, en nuestra forma de caminar con Dios.
Es como si estuviéramos siempre en todas las cosas que nosotros hacemos, que lo que hagamos sea siempre para la gloria de Dios. Como lo dice en Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Es caminar en la presencia del Señor todo el tiempo, continuamente, y sentir y saber y tener claro que nuestro galardón es el Señor mismo. Por último, hermanos, permítame llevarles a un tercer ejemplo donde el autor de Hebreos quiere mostrarnos a través de Noé qué es la fe. ¿Qué es la fe? Según lo que nos enseña Abel, es una devoción de corazón a Dios. ¿Qué es la fe? De acuerdo a lo que vemos en Enoc, la fe hace que caminemos con Dios e impacta la forma en la que caminamos en este mundo. Caminamos siempre en la presencia del Señor. Por último, veremos nuestro tercer punto. La fe se manifiesta en el valor que le damos a la palabra de Dios. La fe se manifiesta en el valor que le damos a la palabra de Dios. Les invito por favor que ubiquen Hebreos capítulo 11 versículo 7. Hebreos 11 y leeremos el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí entramos entonces a una de las grandes historias de la Biblia, la construcción del arca. Para que nos hagamos una idea, y para los niños, que tengamos una idea de la magnitud, imaginen lo largo que puede ser una cancha de fútbol. Todo lo extenso y lo largo que puede ser una cancha de fútbol. Eso era lo largo y un poco más que tenía el arca. El arca de largo tenía 155 metros. Noten ustedes el trabajito que tenía Noé. Ahora, de ancho tenía 26 metros de ancho y de altura 25 metros. Es como un edificio de 7 pisos. Esas eran las magnitudes que tenía el arca. Es un trabajo extenso para la tecnología que había en su momento. Era un trabajo arduo, pero no era tanto lo arduo del trabajo. No era tanto que hubiese que construir algo así. Era en un lugar alejado del mar que Dios me diga que construye un barco, una barca de esas magnitudes y no lo tengo cerca del mar. Otra situación difícil. Las calidades de las personas que vivían en la época. Si se emprende una empresa como estas, ¿qué pueden decir cuando miren una persona construyendo un arca lejos del mar? Pues que está loco, que está mal. Y Noé seguramente tuvo que haber respondido: lo construyo porque Dios me ordenó que lo construyera, porque va a venir un diluvio y va a acabar con todos. Entonces, ¿qué van a decir? Se van a burlar de él. Eso es lo que estaba sufriendo entonces Noé, el hacer algo que él no entendía por qué, pero si Dios lo dice, así es. Pero también tenía que lidiar con todas las burlas que habían en su época de las personas que vivían en aquel momento. Permítame, por favor, ampliar este tema leyendo Génesis 6, versículos 5 al 8. Génesis 6, versículos del 5 al 8. Voy a leer para ustedes.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que podemos ver entonces las personas que vivían en aquella época. Eran personas que no hacían sino una sola cosa: pensar de continuo solamente el mal. Y si estas personas van a mirar a Noé construyendo esa arca, lo van a tratar como un loco. Es por eso que en la introducción habíamos dicho que íbamos a hablar de un personaje que prefiere la sonrisa de Dios que la sonrisa de los hombres, que prefiere el obedecer a Dios más que el obedecer a los hombres, el que prefiere perder los aplausos de los hombres con tal de saber de que está obedeciendo a su Señor y que le está haciendo agradable. Permítame, por favor, leer para ustedes Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Proverbios 3, versículos 5 al 7, para que podamos ver la forma en la que Noé vivió. Esta escritura es algo que se traza para que todos vivamos según sus principios y parámetros. Dice Proverbios 3, 5, 7: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Veamos lo último: teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué era lo que había en su momento? Gente malvada, gente que seguramente tenía que hacer algo para acercarse a Noé, para hacer que desistiera de tal empresa. Pero Noé, dice la escritura, que temió al Señor. Ubiquen por favor nuevamente Hebreos 11, versículo 7, para que ustedes puedan ver cuál fue la respuesta, o cuál sería la respuesta de Noé en su momento, cuando seguramente lo desanimaban para la construcción del arca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, seguramente si estaba construyendo el arca y él va a decir, va a venir un diluvio, pues van a decir, pero ¿cuál diluvio? ¿Qué es lo que va a dañar? ¿Cómo se va a inundar toda la tierra? Aún hoy se duda de que el diluvio haya sido universal, y es porque hoy también vivimos con una generación mala. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Cómo lo preparó? Con temor, con temor. Tenemos entonces una persona en el antiguo mundo que deseaba más la sonrisa de Dios que el aplauso del hombre. Y con su vida y con su pregonar hizo que aquella generación fuese condenada. ¿Por qué lo decimos? Acompáñame por favor a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué hacía Noé en aquella época mientras estaba construyendo el arca? ¿Qué hacía? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. A él seguramente no le importaba que se le burlaran por estar haciendo lo que estaba haciendo, porque Dios lo ordenó. Y porque Noé sabe que lo que Dios dice se hace como Dios lo dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ¿qué dice el texto? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así es
Hermanos, como hoy, al igual que Noé, siendo pregonero de justicia, asimismo ustedes en sus hogares, también muchas veces con sus familiares, siendo pregoneros de justicia, anuncian algo que todavía no vemos. Lo que anunciaba Noé en su época es que iba a venir un diluvio. Eso todavía no se veía y estaban construyendo algo. Nosotros anunciamos lo mismo, algo que todavía no vemos. ¿Qué anunciamos? Que algún día va a venir el Señor en las nubes y con Él solamente los creyentes estaremos, y después este mundo será condenado y será juzgado. Esta enseñanza seguramente a muchos de ustedes les ha valido muchas burlas. Seguramente a muchos de ustedes les ha costado perder amistades, aún sus mismos familiares, porque eso que profesamos para ellos es locura. También seguramente todo esto ha ocasionado que ustedes tengan que lidiar con muchos dolores del corazón, como por ejemplo, tener que decir que no a alguna invitación en un domingo, porque así como Abel, ustedes tienen en su corazón una profunda devoción de que el domingo es el día del Señor, no es el día de hacer fiestas, no es el día de hacer, me voy entonces porque mi abuelita está cumpliendo 100 años y entonces tengo que ir a mediodía y ahí se me va toda la tarde hasta el otro día porque está cumpliendo 100 años. Aquí es cuestión de colocar en la balanza qué es lo que más pesa. El hecho de disfrutar de nuestro galardón, de caminar con Dios, de disfrutar de su comunión con Él, de escuchar su palabra y su consejo, aquí y ahora, o más bien ir tras deleites pasajeros y temporales. Para terminar, hermanos, hemos visto entonces que el autor de Hebreos llama a Abel para mostrarnos cómo la fe afecta nuestra devoción a Dios y marca nuestro caminar con Dios todos los días, haciendo que si llegan las burlas, nosotros vamos a preferir muchas veces y en todas las ocasiones la sonrisa de Dios más que los aplausos de los hombres. Bien, hermanos, les pido por favor me acompañen en una oración. Padre eterno, agradecemos, Señor, este momento en el que nos has bendecido, trayendo a nuestras almas ejemplos claros de personajes a quienes podemos tener como referencia para que tengamos en nuestros corazones resoluciones como las de Abel, de entregarte a ti, Señor, lo mejor de nosotros. El poder disfrutar lo mismo que Enoc, que nuestro galardón y nuestro premio sea el caminar contigo y el tener la firmeza y la valentía de saber de que todo lo que tú nos dices es veraz, es verdadero, y por eso tú eres digno, Señor, de toda nuestra confianza, Rey eterno. Ayúdanos para que manifestemos la fe, Señor, en esos aspectos. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.